Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Los saludamos desde la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán y hoy tenemos el gusto de platicar de un tema que estoy segura que va a ser de su agrado y tiene que ver con los sabores y símbolos de México. Y para hablar de este tema nos acompaña el doctor en Historia, José Iturriaga, con quien tendremos una amena charla, con quien compartimos no solo el gusto por la gastronomía, sino también temas de algunos símbolos que tienen que ver con la cultura mexicana. Antes quisiera agradecer la presencia destacada de Daniel Alemán en representación de la familia Alemán, a quien le agradecemos su presencia. También nos acompaña el señor Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación Miguel Alemán. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, damos paso a esta interesante charla con el doctor José Iturriaga. Él es doctor en Historia, recibió el Premio Internacional Slow Food 2003 en Italia, el Premio Internacional Malcolm Lowry en 1988 y el Premio José Valadez 2008. Ha sido consultor de la FAO y de la UNESCO, 2 veces jurado del Premio Nacional de Investigación de Alimentos y presidente de la Sociedad Mexicana de Gastronomía y Enología. Es vicepresidente del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, la ONG que preparó el expediente aprobado por la UNESCO para declarar a la cocina mexicana como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y el doctor Iturriaga es autor de más de 68 libros, 12 de ellos sobre temas de cocina mexicana, algunos de ellos que les recomiendo que tengan en su biblioteca. Por mencionar algunos está de tacos, tamales y tortas, la cocina mexicana en los paladares extranjeros, y uno que es de mis favoritos, que es Confieso que he comido, de fondas, zaguanes, mercados y banquetes. Bienvenido, doctor Iturriaga. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias, Erika. El honor es para mí conversar contigo y en este foro maravilloso, que soy muy honrado de que no es la primera vez que estoy aquí. Sin duda. Sabemos, Pepe, que tú has hecho un viaje histórico en México a través de la gastronomía. Y lo primero que me gustaría que nos compartieras es cómo la gastronomía es reflejo de esa cultura mexicana y reflejo de los sabores y de los símbolos que entrañan en nuestra historia. Bueno, en primer lugar hay que destacar que no todas las cocinas de todos los países tienen esa característica de ser un fenómeno eminentemente cultural. Por eso es que la cocina tradicional mexicana fue la primera del mundo que reconoció la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Porque nuestra cocina tradicional está imbricada con la historia, hasta con la prehistoria, con la antropología, con la sociología, con la religión, con las tradiciones, por supuesto. Realmente es un fenómeno cultural, repito, que rebasa lo alimenticio, lo nutricional, claro, y lo gastronómico. Entonces, bueno, en ese marco que justamente destaca la UNESCO para el reconocimiento que nos hizo, hay que mencionar, acercándonos al tema de la reunión de hoy, esos símbolos con los que se vincula mucho la mayor parte de nuestros platillos tradicionales. Desde luego hay que mencionar que muchos de estos platillos tienen un cierto carácter estacional, y eso los va vinculando a un calendario que es en buena medida religioso, pero también civil. Ya recordabas que estamos en el mes patrio y desde luego aquí hay tema de sobra precisamente para hablar de alimentos y símbolos. Pero hay que mencionar, ya que decíamos la parte del calendario religioso, que también muchas festividades que son de ese origen religioso están ya vinculadas a platillos muy significativos. Y muchos de estos símbolos originalmente religiosos, enfatizo lo de originalmente,
porque ya no son realmente algo netamente religioso. Por ejemplo, hace algunos meses estuvo de moda en las discusiones políticas, pero que más bien tendrían que haber sido culturales, los nacimientos. Los nacimientos ya es una tradición que va más allá de la religión. Y en muchas casas donde no se practica ninguna religión, ponemos nacimiento y es un gran placer para los niños. Es decir, ya son tradiciones que rebasan a su mismo origen religioso. Pero estamos en el mes patrio y eso nos lleva a ejemplos clarísimos del vínculo de alimentos y símbolos. ¿Cuáles son las dos fechas más destacadas de este mes patrio? Bueno, la más destacada, sin la menor duda, es el que celebramos 15 de septiembre, el grito de independencia de Miguel Hidalgo. Y digo que celebramos porque en realidad el padre Hidalgo dio el grito al amanecer del 16. Se celebra el 15 porque es más cómodo, sobre todo en un plan de festejo, de fiesta, hacerlo en la noche que hacerlo al amanecer. Y luego esto ya echó raíces profundas, lo del grito del 15 en la noche, durante el larguísimo porfiriato, porque el dictador, que era un viejo muy mañoso, nació el 15 de septiembre. Entonces, el dar el grito el día de su cumpleaños, pues él lo sentía y a lo mejor dejaba que se sintiera en el ambiente que lo estaban festejando a él a la par del padre de la patria, don Miguel Hidalgo. Pero hablaba yo de otra fecha que no la festejamos, pero que sí es importante, que es el 27 de septiembre, que es cuando Agustín de Iturbide entra a la Ciudad de México al frente del ejército que llamó Trigarante, y ese día de 1821 es el que marca el término de la Guerra de Independencia, iniciada un 16 de septiembre de 1810 y concluida 11 años después, un 27 de septiembre. El 27 de septiembre no lo festejamos porque realmente Agustín de Iturbide, ya lo sabemos, no fue un héroe ni un padre de ninguna patria. Fue un oportunista que se aprovechó de una situación políticamente adecuada para poner fin a la Guerra de Independencia. Y los verdaderos patriotas, como por ejemplo Vicente Guerrero, se sacrificó a sí mismo don Vicente, apoyando a Iturbide con tal de que concluyera la Guerra de Independencia. Iturbide había sido un soldado realista particularmente cruel y sanguinario en contra de los insurgentes. Había por ahí, hay un parte militar que rindió a su jefe, que en ese tiempo era Calleja, donde se vanagloria de haber fusilado a 300 insurgentes un Viernes Santo sin haberles dado la oportunidad de confesarse. Bueno, esto desde luego es terrible para un católico, que lo fusilen viene siendo lo de menos, que no lo dejen confesarse. Antes es mandarlos derechito al infierno. Y así lo dijo el propio Iturbide. Bueno, estas dos fechas emblemáticas, una muy digna de festejarse y la otra simplemente es una fecha histórica que hay que recordar, están vinculadas muy directamente a alimentos. Por supuesto, ¿qué es lo que comemos y con lo que festejamos el grito? Antojitos y pozole. Absolutamente dos de los ejemplos más claros de la mexicanidad. El pozole, que sin la menor duda es prehispánico. Sí. El soldado de Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, menciona como alimento un caldo de carne con maíz. No es el momento de profundizar que esa carne tenía un sentido ritual porque era de sacrificados en los templos, pero es el origen del pozole. Y los antojitos, bueno, los antojitos es la antítesis de la fast food, porque mucha gente piensa, los antojitos pues se hacen rápido, es la fast food mexicana. Ese es un insulto muy grave. ¿Por qué? Bueno, en su nombre llevan su propia identidad. Fast food es comer rápido.
satisfacer una necesidad biológica en unos cuantos minutos porque no da el tiempo para más. En cambio, antojito es comer por antojo, comer por placer. Y eso de que se hacen rápido, bueno, pues yo quisiera ver a alguien haciendo un taco de chicharrón. Para hacer la tortilla se requiere desde el día anterior haber puesto a remojar el maíz con cal y agua caliente, es decir, preparar el nixtamal. En la mañana siguiente molerlo y de ahí hacer las tortillas. Y el chicharrón, poca gente lo sabe o lo recuerda. Tiene un proceso gastronómico, una técnica culinaria, dirían los chefs, que para nada soy yo, que es muy compleja, lleva 3 días hacer el chicharrón. El primer día se le quita la piel al puerco, se sala y se orea. El segundo día, esa piel se sancocha, para usar el término de los chicharroneros, que es freírla a fuego lento un par de horas. Y el tercer día se truena, también término de los propios chicharroneros. ¿Tronar por qué? Porque al contrario del segundo día, es a fuego muy alto y 2-3 minutos. Y le dicen que se truena porque las planchas que quedan del día anterior duras se suavizan y empiezan a ampollarse, se truenan. Así se hace un taco de chicharrón. Y si quieren ver la técnica culinaria completa, una salsita en donde el jitomate se puede primero asar. Y con unos ajos, unos chiles serranos, un poco de cebolla. Luego se puede moler todo eso en el molcajete y luego se puede la salsa freír. Es decir, los antojitos es verdaderamente un ejemplo de alta cocina mexicana que viene a enaltecer las mesas de los ricos, porque es una de las características culturales y antropológicas de la cocina mexicana, que todos los mexicanos, desde los más humildes hasta los más pudientes, somos afectos a la cocina mexicana. Y el 27 de septiembre, asociado a Agustín de Iturbide, ¿con qué se le relaciona en la leyenda popular? Porque es leyenda, no es algo históricamente comprobado, que los chiles en nogada se hicieron en honor de Agustín de Iturbide, que en cuanto tomó el poder se apuró a que lo nombraran emperador y así le fue. Esos chiles en nogada, que son maravillosos, no hay que denigrarlos pensando en que fueron hechos para Iturbide. Son una maravilla. Sí, son sin duda producto de conventos de monjas, porque los platillos de esos conventos eran platillos de una gran sofisticación, como es el caso del mole poblano, como son los chiles en nogada. Y además son los chiles en nogada un platillo completamente barroco. Y recordemos que el barroco, su plenitud en México es en el siglo XVIII, no ya la tercera década del siglo XIX, que fue cuando Iturbide termina la guerra, iniciándose la tercera década. Entonces, bueno, esos dos ejemplos nos hablan de cómo se vinculan dos alimentos a dos personajes, a dos símbolos, y ciertamente a lo largo del siglo XIX se celebró la independencia nacional a todo lo largo de la centuria. Cuando eran gobiernos federalistas o después ya liberales en la segunda mitad del siglo XIX, celebraban, por supuesto, al padre Hidalgo. Cuando los gobiernos fueron centralistas, conservadores, ya también la segunda mitad del siglo XIX, la dictadura de Santana, por supuesto que al que se festejaba era Iturbide. Y los chiles en nogada se asocian pues más a un bolsillo bien nutrido que a una economía pobre. ¿Por qué? Pues porque empezando por la nuez suele ser un fruto caro y en estas épocas carísimo. Y todos sus ingredientes, que son ingredientes muy ricos, finos, y es un platillo ciertamente privilegiado. Pepe, nos acabas de forma brillante de hacer este
relato de cómo hay esta relación entre símbolos, la gastronomía y de cómo los mexicanos nos apropiamos de nuestra historia a través de este amor que le tenemos a la comida mexicana. Y me parece muy importante destacar lo que mencionabas, sin importar la clase social, existe este gusto por disfrutar. Me encantó lo que mencionabas de comer por antojo, comer por placer. Eso es algo que es del común de los mexicanos. Y habla también de esta necesidad de buscar significados en lo que comemos. Es algo muy de los mexicanos. Sí, ciertamente. Yo creo que uno de los significados más importantes que tenemos que ver en nuestra cocina tradicional es que se trata de una cocina mestiza. Ya no se puede hablar hoy en día de una cocina prehispánica. Claro. Prehispánico, bueno, algo importantísimo, la tortilla. Pero fuera de la tortilla, curiosamente, nuestro más importante alimento, fuera de la tortilla no hay nada que realmente ya sea prehispánico. Por supuesto tenemos cocinas indígenas, estupendas, todas ellas, y tenemos la cocina mestiza, que es la que cubre a la gran mayoría del país. Hay ejemplos por decir la barbacoa. Es un platillo absolutamente prehispánico. Nada más que se hacía con venado, con iguana, con conejo, con armadillo. Hoy la barbacoa es de borrego, en algunas regiones de chivo, ambos animales traídos por los españoles. Los tamales, completamente prehispánicos. Fray Bernardino de Sahagún, en su historia que escribió en el siglo XVI, rescata información prehispánica y sabemos a ciencia cierta que los tamales ya eran parte de las ofrendas de muertos 300 años antes de la conquista de México. Por supuesto, esas ofrendas de muertos no eran el 2 de noviembre, sino en otras fechas del calendario azteca, en donde se festejaba también a los muertos. Bueno, pues aquellos tamales prehispánicos, sin la menor duda de ese origen, pues eran más bien duritos, porque los hace esponjados y riquísimos hoy en día, y desde hace 500 años, es que se bate la masa con manteca de cerdo, animal traído por los españoles. Y la carne que llevan los tamales, la que deben de llevar, es también de cerdo, de pollo solo cuando no hay cerdo, pero deben de ser de cerdo y algunos de guajolote. Como quiera, animal es el cerdo traído por los españoles. El guajolote no, el guajolote su nombre mismo es azteca, es náhuatl, guajolotl, y ese por supuesto es americano. No mexicano, sino norteamericano, porque el guajolote es un animal migrante. Entonces, desde Canadá y Estados Unidos, en el invierno vuela hacia el sur buscando un clima más benigno y, por supuesto, ese es el mexicano. Los aztecas atrapaban a los guajolotes y los domesticaron. Sí es el guajolotl un regalo de México al mundo. Cuando celebran en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias o en otros países el fin de año, la Navidad, la Nochebuena, son guajolotes de origen mexicano. Bueno, pero todo esto es para enfatizar esa significación de la importancia de que somos un pueblo mestizo. Hace un par de años, en el 2021, el gobierno, la sociedad civil, muchas instituciones públicas y privadas perdieron la oportunidad tontamente de hacer una gran celebración. ¿Por qué no se trataba de celebrar una conquista? Nada más eso faltaba. ¿Qué le vamos a celebrar a una conquista cruel y sanguinaria? No. Se trataba de celebrar 500 años del mestizaje mexicano y 500 años de la supervivencia de más de 60 pueblos indígenas en México. Se les fue la oportunidad por dimes y diretes políticos. Este es un pueblo mestizo y nuestra comida es mestiza y esa es una maravilla. Si vas a un
pueblo indígena en cualquier parte del país, en los altos de Chiapas, en la Mixteca, en el istmo de Tehuantepec, en tantos lugares del país donde hay todavía una esencia indígena palpable. En el desayuno te pueden ofrecer un cafecito, seguramente no muy fino, son gente humilde, un cafecito pues corrientito, pero que sabe maravilloso porque te lo dan con el corazón. Pues el café llegó a México a fines del siglo XVIII, es del noreste africano, Sudán, Etiopía, y está endulzadito ese café que te ofrecen con piloncillo con azúcar, que son de las Filipinas la caña de azúcar. Y en ese mismo poblado indígena, bueno, otro ejemplo, perdón, una comida corrida en una fonda de un mercado proletario. La comida corrida empieza con una sopita de pasta aguada. La pasta es de trigo, que es de origen mesopotámico europeo y llega a México, por supuesto, con los españoles. Pero ya hecho pasta, en realidad fue un invento que viene desde el Extremo Oriente y las pastas las lleva Marco Polo en el siglo XIII de China hacia Italia y de ahí llegan al resto de Europa y por ahí llega de España a México. Esa es la sopa con la que empezamos nuestra comida corrida. Y luego un arroz también de origen del Extremo Oriente Asiático, también traído acá por los españoles. Y así nos podemos seguir. Es una comida mestiza y ese mestizaje es del que tenemos que estar orgullosos. Y cuando se habla por estas fechas de hace 2 años de la conquista, etcétera, contra España y esa sangre que tenemos, les guste a muchos o no les guste, pues nada más hay que recordar que, por ejemplo, ahorita pues, llevamos ya un muy buen rato hablando español. Claro. Y muestra de ese mestizaje es también una de las celebraciones más importantes que tenemos en el país, que es el Día de Muertos. Y regresando de un corte, me gustaría que profundizáramos porque sin duda esa celebración tan importante por lo simbólica que es, por la gastronomía, también da cuenta de lo que hemos exportado como cultura mexicana a nivel internacional. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos hablando de sabores y símbolos de México con el doctor José Iturriaga. Regresamos. Ya estamos de regreso en este programa especial Sabores y Símbolos de México desde la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán y estamos conversando en esta charla tan amena con el doctor José Iturriaga, quien nos está haciendo un recorrido a través de la historia de México, a través de la gastronomía. Y como parte del mestizaje que nos planteabas y de la cultura mexicana que es conocida y reconocida como patrimonio cultural y a nivel internacional, está una de las festividades más importantes que tiene que ver con el Día de Muertos. Y ahí hay muchos símbolos que rescatar. Sí, sin duda. Y justamente es un día que también representa en muy buena medida al mestizaje mexicano, porque tiene un origen dual. Ya decíamos que entre el pueblo mexica había en su calendario varias fechas de celebración de muertos. Cuando menos había 3 meses, uno dedicado a muertos adultos, creo que era el 9º mes, el 10º a los adultos, a los muertos niños, y otro mes más vinculado a las ofrendas. Entonces, toda esta tradición prehispánica, pues les cayó muy bien a los indígenas conquistados para aceptar la evangelización que trajeron los frailes españoles, porque esa evangelización aprovechó con inteligencia para los fines que estaban buscando las costumbres que existían. Y también por Europa venía, por supuesto,
una celebración vinculada o varias vinculadas a los muertos. Yo me preguntaría, ¿qué pueblo del mundo no tiene rituales vinculados precisamente a los muertos? Pero la característica de esto es que no solo es un ritual, sino una celebración, una cierta fiesta, que sorprende muchísimo a los extranjeros cuando vienen a México y ven un anglosajón, un teutón, que ven que le regalamos a nuestros niños chiquitos como juguete un pequeño ataúd que le corres la tapita y se levanta una calaca con un resorte, o le regalamos a la novia una calavera, aunque sea de azúcar, Claro, y con que no su la podemos nombre, comer. que nos la podemos comer y con su nombre de la novia en la frente. Es decir, toda esa costumbre que es festiva es lo que es muy característico nuestro. Pero por la parte española también había cierto carácter festivo. Estoy pensando en el antecedente de nuestro pan de muertos, que es en Segovia el pan de ánimas. Desde luego, pues el solo hecho de que sea un pan referido a muertos, a las ánimas, almas, pues eso habla ya de algo festivo, porque comer pues es parte del placer, no del sufrimiento. Y no es el único ejemplo. Hay una especie de mazapán que se llaman huesos de santo, y esto es en Aragón, allá también en la península ibérica. Entonces, de una forma u otra, llega y concurren en México estas tradiciones de nuestras dos raíces. Desde luego que el 1 y 2 de noviembre es la fecha que tenemos más presente, el Día de Todos Santos, que mucha gente no lo tiene presente, no lo sabe quizás, pero Todos Santos, su antecedente más remoto es lo que hoy llamamos Halloween. Antes de que me vayan a querer pegar, déjenme explicar que el Halloween tiene un origen de muchos siglos en Irlanda, donde se llamaba All Hallow Even, y de ahí viene la palabra de Halloween. Y claro, de Irlanda al Reino Unido en general, a Europa, y luego lo llevan a Estados Unidos ya en el siglo XIX, migrantes sobre todo irlandeses, y a nosotros nos llega en pleno siglo XX, completamente comercializado, con Pato Donald y otras cosas. Es decir, el Halloween que tanto nos choca por lo falso en su aspecto comercial, tiene un origen interesante que es el que menciono. Bueno, pues entonces ese día 1 de noviembre, que es de Todos Santos, justamente es porque algún papa hacia el siglo IX estableció ese día, porque había tantos santos, hay tantos santos en el santoral de católico, que en los 365 días no alcanzaban. Entonces, todos en un solo día, los que sobraban, son ese día de Todos Santos. Y el día 2, el día de Muertos. Bueno, pero en muchos poblados de la República Mexicana, las celebraciones empiezan desde los últimos días de octubre. En algunos, el 30 de octubre es el día de los matados, es decir, de los que no murieron solitos. Sí. Y también se prolongan en algunos lugares hasta los primeros días de noviembre, no solo hasta el día 2. Y bueno, pues ya lo dijimos, ¿cuál es un alimento absolutamente hermanado con el Día de Muertos? Pues el pan de muertos. El pan de muertos. Que tanto sorprende también a esos extranjeros de los que hablábamos, que ven que en el calor del hogar, en la noche, una merienda con un chocolatito, partimos un pan que tiene simulados huesos humanos con la propia masa. Entonces, es un ejemplo de ese mestizaje, de ese vínculo de símbolos alimenticio y de otra índole. Y en el no va a dar tiempo hoy seguramente de que hablemos de todos, pero habría que recordar los tamales del 2 de febrero, el Día de la Candelaria, la barbacoa del 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz, que es el Día de los Albañiles, la ensalada de Corpus Christi, el jueves de Corpus, por supuesto. Vamos a brincarnos varios más y vayamos más bien hacia los de fin de año que habría que destacar.
Antes de que pasamos a eso, Pepe, yo quisiera que rescatáramos una frase que acabas de mencionar y que me parece muy importante porque da cuenta de el sentir mexicano hacia la muerte. Tú decías, comer es parte del placer y no del sufrimiento. Cómo los mexicanos a través de la comida también hemos aprendido a mitigar el dolor, a acompañarlo, incluso a que sirva como consuelo. Recuerdo algunas frases que dicen las abuelas: este caldito de pollo para el corazón, esta comida para que te levante el ánimo. Claro, por supuesto. Y tú ves cómo con escasísimos pesos en la bolsa, te puedes parar una noche en una esquina y comerte unas quesadillitas divinas, despacio, sin prisas, conversando con la señora que las prepara, con su hija que es la que está cobrando. Es un gran placer la cocina mexicana, yo creo que en general, pero siempre destaco la cocina mexicana porque hay muchas cocinas del mundo que no tienen esas características de placer, de cultura. Por ejemplo, Estados Unidos, que es un país con muchísimas cualidades científicas, tecnológicas, educativas, gastronómicamente están subdesarrollados. Existe una cocina estadounidense. El hot dog es de origen alemán. Le dicen Frankfurter, no por casualidad. La hamburguesa, Hamburg, también del mismo origen. Las French fries, le quitaron el French cuando Francia estuvo en desacuerdo con la invasión de Irak. Es decir, no existe una cocina estadounidense. Entonces, en contraste con la nuestra. Por eso en Estados Unidos hay más de 85,000 negocios de cocina mexicana. Algunos deben ser buenísimos, otros regulares y otros malos, pero 85,000. Y ahora mismo en Europa está viendo también este auge de restaurantes mexicanos, justo por lo que tú decías, porque la gastronomía mexicana conlleva ese recuento de los sabores, de los símbolos, de lo atractivo que puede resultar la cultura mexicana frente a los ojos en el extranjero. Por supuesto. Y esto nos lleva a algo que hace algunos momentos mencionabas. Los dos lo comentábamos, cómo hay alimentos que nos hermanan a todos los mexicanos de cualquier clase social. Hay restaurantes mexicanos excelentes, no solo en París, Londres, Nueva York, también los hay en Sydney, en Tokio, en Oslo, en Bruselas y en casi todas las principales ciudades del planeta. ¿Y tú crees que en algunos de esos restaurantes mexicanos, en alguno, puede faltar un mole como especialidad? Claro que no. ¿Y qué hace la señora esposa del ejidatario cuando en esa comunidad perdida en la sierra su hija va a cumplir 15 años? Un mole. Un mole. 3 días antes con las comadres ayudándole. ¿Y qué hace la señora esposa del maestro albañil cuando su hijita se va a casar aquí en Ciudad Neza? Un mole. ¿Cómo nos hermana nuestra cocina sin distinciones sociales ni económicas? Y habla de la calidez también, porque tú lo decías hace un momento, cuando vas a algún poblado, incluso en alguna parte de la sierra, te reciben con lo que en ese momento tengan. Si puede ser una taza de café, es la manera de darle la bienvenida. Así es, así es. Y el mole, aunque parezca que regreso a lo mismo, pero es que me parece importantísimo, es el ícono de la cocina nacional Sí. y el ícono de nuestro mestizaje. Un mole poblano, entre sus 25 ingredientes, tienes ingredientes autóctonos, de origen mesoamericano, mexicano. Por supuesto, los 2, 3 chiles diferentes que lleve, el maíz, porque lleva tostada de maíz molida, jitomate, con el cual también hay una preparación previa, y otros. Tiene de origen asiático, por supuesto, las especias, pimienta, clavo, comino. Claro. Del norte de África, el ajonjolí. De Europa
y de otras partes de Asia Menor, por supuesto el trigo, porque lleva galletas también molidas, puede llevar el clásico guajolote, ya lo decíamos, de este mismo origen. Entonces, como el icono de nuestra cocina es precisamente un platillo eminentemente mestizo. Y como parte de esta tradición mestiza está también las celebraciones que tenemos en diciembre de, pues, de Navidad, de Año Nuevo. Ahí, Sí, sí. Fíjate que la Navidad es un ejemplo también del mestizaje, pero aquí es muy curioso porque no ves el mestizaje en cada platillo, aunque también si lo buscamos lo vamos a encontrar. Lo vemos en los diferentes platillos. ¿Qué cenamos en Navidad? Generalmente, la mayor parte de los mexicanos, ojalá la mayoría de ellos puedan hacerlo siempre así, pavo, romeritos y bacalao. sí. Y tienes un mestizaje precisamente en los platillos. El pavo, bueno, es un guajolotl. Generalmente en México se acostumbra a rellenarlo o con un relleno muy anglosajón, Sí. que es pan con apio, cebolla, salvia, y esto se revuelve muy bien con un poco de leche y se cuece dentro del animal con los jugos que va soltando. Bueno, qué exquisito. Su gravy, que hasta el mismo nombre denota ese origen anglosajón. Bueno, el pavo. O el otro relleno más español sería con un picadillo. Tenemos el bacalao absolutamente español, aunque nuestro bacalao lleva chile largo, que ese ya es mexicano. Y por supuesto los romeritos. Los romeritos pues llevan mole. Ahí está, ya hablamos del mole hace unos segundos. Los romeritos llevan esas tortas de camarón, el huevo, que es de gallina, animal traído por los españoles, y los camaroncitos adentro. Y los romeritos, que es una herbácea absolutamente local. Romeritos solo hay en México. Debe haberlos en otros lugares, pero quién sabe si los comen. Aquí es donde los encontramos. Y para Año Nuevo, no quisiera que nos fuéramos sin que mencionaras qué es lo que está también marcando para esas fechas. Es muy interesante recordar de la Navidad y el Año Nuevo que el calendario religioso al que está vinculada la México, la religión católica, tiene dos ciclos. El ciclo del nacimiento de Jesús, que es desde los domingos de Adviento hacia noviembre, luego las posadas, que se supone que las 9 posadas, los 9 días de posadas representan los 9 meses del embarazo, el parto de la Virgen, que es el 25 de diciembre, y luego el 1 de enero, que es la circuncisión de Jesús, el 6 de enero, que es la visita de los Reyes Magos, que más bien los historiadores de la religión creen que más bien fueron unos magos persas, sacerdotes persas que Reyes Magos. Y este ciclo del nacimiento de Jesús termina el día 2 de la Candelaria, que son exactamente 40 días después del 25 de diciembre. ¿Por qué? Porque es la cuarentena de la Virgen. La Virgen, como todos sabemos, era judía. Y entonces su cuarentena en la religión judía se cumplía el 2 de febrero. Y se dice de la Candelaria porque siglos después, celebrando a la Virgen, se hacían misas con muchísimas velas, con muchísimas candelas. De ahí el Día de la Candelaria. Bueno, el Día de la Candelaria termina ese ciclo del nacimiento de Jesús. Y el otro ciclo es el de la muerte de Jesús. Carnaval, Cuaresma, Semana Santa y la resurrección el domingo de esa semana. Bueno, todos esos momentos de ambos ciclos están vinculados a alimentos. No da tiempo de repasarlos, pero vamos al que mencionabas, el de Año Nuevo. El Año Nuevo más clásico en México es también con un pavo. Sí. Y ya de hace muchas décadas para acá, alternadamente puede ser también con una pierna de cerdo, horneado en ambos casos. Amarra esto con la parte religiosa porque se celebró siempre el nacimiento de Jesús el 6 de enero, hasta el siglo VI, en que se movió la fecha en algunos países al 25 de diciembre. Y todavía hoy en día, algunos
países cristianos ortodoxos de Europa Oriental y de Asia Menor celebran el nacimiento de Jesús, es decir, la Navidad, el 6 de enero. Entonces, esa fecha intermedia de la circuncisión de Jesús, que es el 1 de enero, el Año Nuevo, bueno, pues queda volando según en el país donde la celebren. Pero para nosotros, que ya no tiene una carga religiosa, sino la entrada del nuevo año, es celebrado precisamente con ese pavo y desde luego vinculado a otros alimentos riquísimos. Las peladillas, completamente españolas, almendras cubiertas con un confitado de azúcar y bueno, hay otros ya también de otros orígenes, el clásico pastel de frutas de Navidad y de Año Nuevo también, que es más europeo, del norte de Europa. En fin, este es un tema del que podríamos hacer otras sesiones con mucho gusto. Pepe, al inicio del programa leía tu semblanza, que por supuesto deja ver todo lo que has contribuido para conocer la historia de México a través de la gastronomía, pero sí me gustaría preguntarte, ¿de dónde nace este amor por la gastronomía? Porque al final es reflejo de lo que está plasmado en tus libros, en los programas que has impulsado, incluso en Conaculta hubo uno muy importante donde estuviste de 1995 al 2000 y impulsaste este Programa Nacional de Gastronomía. ¿De dónde nace ese amor hacia la gastronomía? Bueno, absolutamente de mi mamá. Yo no creo en los teóricos. En gastronomía no creo en los teóricos. Tenemos que tener una raíz práctica. Y yo desde muy pequeño me le pegaba mucho a mi madre en la cocina y fui repostero de niño, ya luego fui mucho más cocinero y hasta la fecha. Yo cocino en la casa de ustedes. Cuando hay reuniones o los fines de semana, cocino yo. Mi esposa, por supuesto, es la que se encarga de dirigir la cocina todos los días. Pero de ahí viene. Si no lo traes en la sangre, es muy difícil que te entre por ósmosis en los libros, en fin. Y dicho sea de paso, los grandes chefs mexicanos de cocina mexicana, si de veras son grandes chefs, lo aprendieron de su mamá, no en la escuela. Y ya después se habrán perfeccionado en la escuela. Pero esto es porque nuestra cocina es una cocina que se transmite de boca a boca, femenina. Claro. Es de abuelas a madres, a hijas, a nietas. Y luego nos colamos por ahí algunos varones, pero mis hijos también salieron muy cocineros como su padre. De ahí viene. Y es en esta tradición oral de cómo se va transmitiendo justamente la gastronomía, y es ahí donde también importa mucho tu formación académica como porque has tenido esta claridad y gran aportación que has hecho al país en términos de poder identificar lo que le da nombre a este programa, sabores y símbolos en esa historia gastronómica. Sí, ciertamente mi carrera de historia y sus grados posteriores influyen mucho en toda esta actividad que desde hace muchas décadas tengo. Pero voy a mencionar otro dato porque es interesante para este perfil al que he llegado. Y es que yo también estudié la carrera de economía. Ya me da vergüenza confesarlo porque pues, así nos tienen los economistas. Pero yo estudié la carrera de economía y trabajé 30 años en Conasupo. Entonces también tuve un vínculo 3 décadas con la alimentación desde el punto de vista agrícola, comercial, comercio exterior, nutricional. Entonces, eso combinado con la historia y con lo tragón, dan ya un perfil completo. ¿Cuál sería la recomendación que le harías a quien hoy nos está viendo para acercarse a la gastronomía mexicana? Que se den cuenta de la grandeza de nuestra cocina tradicional y de que la ensalcen y la enseñen a sus hijos, porque es muy usual ver que en un restaurante el papá pide unos chiles en nogada, la mamá pide una pancita y al niño un caldito de pollo.
Por favor, hay que educar el paladar. Entonces tenemos con un gran orgullo que educar a nuestros hijos y a nuestros nietos a paladear y automáticamente van a estar felices de disfrutar nuestra cocina. Y tú lo dices muy bien, hay que educar el paladar porque además es otra forma de alimentar los sentidos. Sí, absolutamente. Hay muchos adultos que nunca han comido nana, que es una de las partes más ricas en las carnitas, es el útero de las puercas, o no han comido buche, que es el estómago, o bofe, que es el pulmón. Mi esposa nunca había comido lengua, ahora le fascina, pero pues ya esto fue ya casada, en su casa jamás se la dieron, y hay muchos más ejemplos. Sin duda. Pepe, ha sido un honor que nos acompañes. Esperemos que podamos hacer otros programas con este recorrido histórico que haces de la gastronomía con esta invitación. Y con esta invitación le agradecemos su amable atención a ti, Pepe, por compartirnos estas enseñanzas y a usted por acompañarnos en esta transmisión especial del programa Sabores y Símbolos de México desde la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Muchas gracias, hasta pronto.